Seguimos legislando de la mano de Dios Todopoderoso, soberano, Dios de amor, de justicia y de paz. Seguimos legislando como Estado libre, soberano e independiente. Hoy que estamos aprobando la Ley Especial de Ciberdelitos, estamos una vez más, los compañeros y compañeras de la bancada del Frente Sandinista, desmontando y poniendo en evidencia todas las mentiras, manipulaciones y tergiversaciones que se han hecho sobre esta ley que previene y sanciona la ciberdelincuencia. Como dijo el héroe de la revolución, Pedro Arau Palacios, la política de la verdad es la política de la revolución. Hemos señalado desde la bancada del Frente Sandinista cuáles son esas mentiras y cuál es la verdad que establece esta ley. No es cierto que esta ley restringe los derechos constitucionales a la libertad de información o comunicación. No es verdad que esta ley limite o violente los derechos a la libertad de expresión o de opinión. De ninguna manera esta ley prohíbe la utilización de las redes sociales. La verdad es que esta ley lo que hace es prevenir, tipificar y sancionar todos los delitos que se cometen utilizando como método, medio o fin datos, los medios informáticos o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta norma jurídica tiene como objeto investigar, perseguir y sancionar única y exclusivamente a quienes cometan los hechos claramente tipificados como delitos en la presente ley, tales como el fraude informático, la violación a la seguridad de datos, hurto por medios informáticos, la transferencia de información pública reservada. Esta ley sancionará a quienes sin autorización accedan, intercepten o hagan uso de sistemas informáticos, quien se apropie de programas o datos, quien intercepte, capte, grabe imágenes, conversaciones o videos que no están destinados al público, quien interfiera o dañe sistemas informáticos del Estado en los campos de la salud, educación, comunicación, energía, agua, seguridad social, puertos, aeropuertos, finanzas y defensa nacional. Esta ley castigará únicamente a quienes accedan ilícitamente a sistemas informáticos o los destruyan, dañen, modifiquen, alteren o los copien, a quienes reproduzcan, vendan, se apropien de contraseñas o códigos para acceder ilícitamente a sistemas informáticos, a quienes manipulen plataformas tecnológicas, tarjetas inteligentes, los que hagan pagos indebidos y se apropien de bienes o servicios por medios digitales, a quienes se apropien de información que esté bajo custodia judicial, a quienes divulguen información que es confidencial, quien suplante o se apodere de una identidad informática que no es la suya, una identidad de una persona natural o jurídica, quien divulgue información digital que no le ha sido autorizada, el que utilice datos personales sin que se le haya autorizado, revele datos o información de carácter personal, quien comercialice datos sin autorización, quien amenace a personas o familias por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, quien haga apología del delito, quien propague falsas noticias. Además, todos aquellos delincuentes que dañen la libertad e integridad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad necesitada de especial protección. Vamos a decirlo de otra manera. Los únicos
que deben poner su barba en remojo ante esta ley son los que cometen delitos virtuales, informáticos o ciberdelitos desde las tecnologías de la información y comunicación. Por ejemplo, acceder a sistemas de información de instituciones del Estado y por esa acción dejen sin agua potable a una comunidad o alteren el funcionamiento de hospitales o instituciones de salud, los que corten la energía eléctrica en un municipio, los que penetren datos del sistema de seguridad social y roben el dinero de personas pensionadas o jubiladas, los que pongan en riesgo el tráfico de los aviones y atenten así contra la vida de seres humanos, los que entren a las bases de datos de los bancos, entidades financieras y se lleven la plata de los ahorrantes, los que falseen la identidad, se hagan pasar por otras personas y dejen cuentas de ahorro vacías, los que clonen tu tarjeta de crédito y se vayan de fiesta a comprar a diestra y a siniestra con tu dinero. Esta ley persigue a los sinvergüenza acosadores sexuales virtuales que envían videos, imágenes sexuales sin el consentimiento de las personas, o en el caso de quienes sean menores de 16 años con o sin su consentimiento, así como personas con discapacidad. Esta ley sancionará únicamente a quienes fabriquen, difundan pornografía infantil, a quienes practiquen corrupción, explotación, utilización o abuso sexual de la niñez y la adolescencia por medios virtuales, a quienes atormenten, hostiguen, insulten por medio de las tecnologías de la información y comunicación, poniendo en riesgo la vida, la integridad física y la estabilidad emocional. Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales, a los que crean y difunden falsas noticias, creando alarma, temor, zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público, la salud o la seguridad soberana. Como cuando dijeron que los tranques del ejército estaban en Managua reprimiendo, y era falso, ya que jamás el ejército salió a reprimir. Nunca lo ha hecho. O como cuando dijeron que una avioneta andaba en Masaya, en León, en Carazo y en otros departamentos rociando veneno. Mentira, nunca ocurrió. O como cuando dijeron que un portaaviones estaba en Corinto y que iba a desembarcar los invasores. Falso, falsedad gigantesca. O como cuando dijeron que las elecciones se iban a adelantar. Falso, las elecciones se van a realizar en noviembre del 2021. Como cuando dijeron que miles y miles de nicaragüenses estaban contagiados y miles de muertos por causa del COVID. Falso. El Sistema de Integración Centroamericana y diferentes organismos internacionales han reconocido que uno de los países que mejor ha manejado la pandemia en términos de prevención, contención, atención y bajo índice de letalidad y mortalidad ha sido Nicaragua. Ya no más amenazas por los medios electrónicos, digitales o cualquier otro medio de comunicación. Ya nunca más odio en las redes sociales. Con esta ley se acabaron las amenazas de que te vamos a quemar la casa, le vamos a prender fuego a tus hijos, ya sabemos dónde estudian tus chavalos, los esperamos en la afuera del colegio y los vamos a secuestrar y los vamos a matar. Y esas amenazas por medio de las redes sociales, eso ya se acabó. Esta ley ya no va a permitir que desde un programa de comunicación masivo se llame con odio, poseídos por el espíritu de la violencia, a cometer delitos, asesinatos, a quemar vivos a seres humanos, incitando a la destrucción de edificios públicos, alcaldías, delegaciones de policías, mercados o a propiedades privadas. En Nicaragua existe la libertad de información, comunicación y expresión. Lo que no existe a partir de esta ley es libertad para llamar al caos, a la violencia y la destrucción de la paz, la estabilidad, la tranquilidad, el bien común y la espiritualidad
y la vida de las personas, familias y comunidades. Esta ley es armónica con la Constitución política. Esta ley es una ley de tutela de los derechos humanos, porque protege la privacidad, la honra, la reputación de las mujeres, las familias, para que no se denigre a nadie, para que el cuerpo y la intimidad de nadie ande circulando por todos lados. Esta ley resguarda los derechos económicos de todos los nicaragüenses sin distingos de ningún tipo. Protege los sistemas de comunicación del sistema bancario y financiero. Cuida los sistemas de información de las instituciones privadas que prestan servicios públicos o de instituciones mixtas. Esta ley es coherente con el derecho internacional. Existen leyes que penalizan los ciberdelitos en Estados Unidos, en Canadá, en México, en América Central, en América del Sur, en Asia, en África. Según la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, existen 138 países en el planeta que han legislado sobre el ciberdelito. Es decir, un 72% de las naciones miembros de la ONU tienen leyes similares a las que nosotros estamos aprobando el día de hoy. Si existen leyes de esta naturaleza en todas las latitudes del planeta, ¿por qué Nicaragua no puede aprobar una ley de este tipo? Claro que sí podemos. Somos un país libre, soberano, autodeterminado e independiente. Estamos legislando acorde al derecho internacional, acorde a la Constitución política de Nicaragua, y estamos fortaleciendo el Estado social y democrático de derecho. Y termino. Sobre todas las cosas, estamos salvaguardando el principal tesoro que tiene Nicaragua, que es la paz espiritual, la paz social, la paz de toda la nación. Dice un versículo de las Sagradas Escrituras en 1 de Timoteo 1:9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para todos los demás asesinos. Esta ley no está siendo instituida para los que usen las redes sociales y los medios de comunicación con fines informativos o educativos. Esta ley está siendo creada para sancionar a los que cometan ciberdelitos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias.